Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es tiempo de compartir algunas ideas interesantes conforme a la dirección que llevan estas lecciones. Hoy estaremos viendo el tema Advertencia contra la idolatría. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que durante la semana estamos hablando sobre todo para la gloria de Dios, y el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento en 1 Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31, así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Nos place saludar en esta hora, como cada día, a ese hermano, a ese amigo, compañero aquí en la radio. Nos referimos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones. Pastor, la oración de cada día para que Dios pueda guiar sus pasos en esta tierra, y un saludo especial para su familia. Gracias, mi querido y apreciado Pastor Scroggins. Seguimos recibiendo ese tipo de saludos suyos con mucho beneplácito, y a la vez también de manera recíproca queremos comprometernos en mantener ese amor y ese aprecio en relación con el crecimiento en el estudio de la palabra de Dios, tanto las enseñanzas de su experiencia y el vasto conocimiento que Dios le ha permitido tener durante tantos años en este programa de Radio Amanecer en Estudio, y que a cada uno de nosotros, los ministros que de alguna manera hemos estado creciendo, hemos estado aprendiendo juntos en este tipo de ministerio que lleva a la iglesia a nivel local y a nivel mundial, ya que las incidencias, lo que acontece y lo que se dice por aquí, también toca otras latitudes, otros continentes, otras áreas. También un saludo para ustedes, donde quiera se encuentren, no importa el horario que nos sintonicen, el saludo es para ustedes que se unen a nosotros en estudio en este trimestre con un tema tan importante como lo es el testimonio cristiano, el estudio de las cartas a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. Así que queremos continuar adelante con el tópico para hoy. Oramos. Excelso Padre, Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, te damos muchísimas gracias. En este momento, una vez más, reanudamos el estudio. Rogamos tu dirección y protección, además de tener la sabiduría divina para que lo que transmitamos, lo que recibamos, sea de edificación personal a nivel general para todos aquellos que escuchen y participen de esta serie de estudios continuamente. Gracias, Señor, por el momento. Ayúdanos a seguir adelante con la iluminación y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, hoy vamos a dar un vistazo, siguiendo con este estudio de 1 Corintios. Estaremos en el capítulo 10, los versículos del 5 al 22. Estaremos dando un vistazo a algunas ideas importantísimas que el apóstol Pablo presenta en esta cita que acabamos de presentar a ustedes. Los versículos del 14 al 22 es una advertencia del apóstol Pablo a los cristianos de esta comunidad sobre el peligro a la idolatría y la incompatibilidad de participar simultáneamente en las prácticas paganas y en las prácticas de la fe cristiana. No son compatibles, no puede haber ningún tipo de armonía. Los versículos 14 y 15, Pablo comienza con un mandato directo: huir de la idolatría, y apela a lo que es el buen juicio de los lectores para que evalúen las palabras de forma madura. Los versículos del 16 al 18 hay un significado de lo que es la cena del Señor. Va a ser una explicación clara
que participar en el pan y la copa de la comunión, que nosotros conocemos como la Santa Cena, une espiritualmente a los creyentes con el cuerpo y la sangre de Cristo, y esa participación crea una unidad profunda, haciendo que la iglesia funcione como un solo cuerpo. Como analogía menciona que en el Antiguo Testamento quienes comían de los sacrificios se hacían partícipes del altar, y los versículos del 19 hasta el 22, el apóstol Pablo aclara de manera específica que los ídolos en sí mismos no son nada, ni la comida sacrificada a ellos tiene poder espiritual propio. Sin embargo, hace una advertencia que los sacrificios paganos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Por lo tanto, es imposible participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Hacerlo provoca los celos de Dios y acarrea juicio, ya que nadie es más fuerte que Él. Son básicamente, a término general, los versículos del 14 hasta el 22 que trata el apóstol Pablo en este tema. Es bueno que podamos analizar ante este tópico para hoy sobre la advertencia contra la idolatría, específicamente así como usted ha presentado esta primera parte del análisis en el capítulo 10, esos versículos 5 al 22, específicamente la porción escogida para hoy. Adentrándonos un poco en el trasfondo, necesitamos analizar algunas cosas que tienen que ver con el culto en Corinto, esta ciudad, específicamente para el siglo I después de Cristo. Porque a diferencia de lo que ocurre en las sociedades occidentales de este tiempo moderno, en el tiempo que estamos hablando del apóstol Pablo, la devoción religiosa en aquel tiempo era muy, muy, muy diferente a como es hoy, ya que no era un asunto privado, no era un asunto personal, que yo lo tenía muy guardadito, escondidito. No, mis queridos. La política, así como el comercio, la vida social, todo lo que el miembro de la ciudad de aquellos tiempos hacía, estaba estrechamente ligado al culto a algún tipo de deidad, algún tipo de ídolo, algún tipo de Dios ajeno o Dios falso desde el punto de vista ya del conocimiento previo que tenemos del cristianismo. Por lo tanto, es bueno que podamos ver entonces que lo que se incluía en la ciudad de Corinto para el siglo I era algo que directamente se estaba vinculando con los sacrificios, con los banquetes, además de los festivales que se podían hacer, las procesiones, los cultos y los rituales sexuales que incluían algunas de estas respectivas adoraciones a los ídolos según la deidad que se podía escoger, ya que este ídolo influía directamente en el tipo de vestimenta, en el tipo de alimento, el tipo de comportamiento que se podía tener. No era solo de la elección de un solo ídolo, sino más bien de diferentes dioses, una sociedad politeísta. Y esta ciudad de Corinto, en su contexto grecorromano que tenía de conducta, era literalmente famosa por sus templos a donde se adoraban diferentes deidades. O sea que, aunque era una ciudad que solía tener una deidad preferida de manera central, también encontramos que los mismos miembros podían tener una elección en diferentes servicios de los cultos a los cuales tenían que participar por sus beneficios que podían obtener. Es decir, yo puedo adorar X o Y deidad por el beneficio que éste me puede aportar, pero no solo adoro uno, adoro dos, sino a todos los que yo quiera y prefiera. Y esto tenía literalmente una influencia en el comportamiento y en el estilo de vida. Es por ello que la gente, al adorar varios dioses, entonces cada uno, además de adorar al dios de preferencia, no podía dejar de lado al emperador, ya que el emperador se constituía en un dios. Y esto podía representar algún tipo de problema si usted no incluía o no tenía esta afinidad con el
el servicio o adoración que se le debía al emperador que estaba por encima de todos y en todos. Entonces, todos aquellos que tenían algún tipo de interés político, económico, el mismo nivel de conocimiento, podía tener problemas y dificultades con su libertad si no tomaba en cuenta directamente que debía respetar al emperador y tomarlo en cuenta como lo que se consideraba y como lo que era según ellos entendían. Es decir, la mayoría de los templos en los cuales se ofrecían toros, cabras, aves, también consumían animales que se sacrificaban. Esos animales que se sacrificaban tenían un sinnúmero de prácticas que ahora, en estas celebraciones públicas, lamentablemente, habían influencias deportivas que también tenían un contexto idolátrico, rindiendo sus loores y mayor pleitesía y adoración a esos dioses de la mitología griega, a esos grandes que de alguna manera fueron, entre comillas, los que le dieron orígenes a ciertas competencias y prácticas que deben mantenerse por el honor de la nación y aún de la ciudad. Hay muchas cosas que cuando uno se adentra y las analiza, tiene que tomar en cuenta que no es tan sencillo como nosotros creemos. Aún ese tipo de conducta hoy es lo que está influenciando el comportamiento que tenemos en estos tiempos. Pastor y amigos oyentes, hace un momento habíamos presentado una pauta sobre los primeros versículos que se citan en la guía de estudio, capítulo 10, los versículos del 14 hasta el 22, y estábamos hablando que aquí hay una situación de los alimentos que son ofrecidos a los ídolos. En este tiempo, y se ha escuchado cuando se presenta algún tipo de estudio, una investigación de 1 Corintios, específicamente en este capítulo 10, resulta extraño para muchos que existan alimentos que son sacrificados a los ídolos y que alguien pueda comerlo. En tiempos bíblicos, señores, eso era muy común. Cuando se sacrificaba animales a los dioses en los templos paganos, allí se hacían ese tipo de sacrificio. Parte de esa carne era entregada a los sacerdotes oficiantes, quienes la vendían luego, y parte de esa carne llegaba también a los mercados públicos. Como esta carne, dice la guía de estudio, no era separada de otras que también se ofrecía a la venta en el mercado, un cristiano podía comprar, sin saberlo, carne que había sido ofrecida a los ídolos, y el consejo del apóstol Pablo fue que los cristianos podían comprar libremente esa carne. Por eso, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, se han establecido acaloradas discusiones, y de hecho ahí en ese tiempo también se establecía este tipo de discusión. Si esa carne fue sacrificada a los ídolos, y si usted sabe que se sacrificó a los ídolos, ¿se puede comer esa carne? De hecho, hay que decir que los sacrificios de estos animales que se hacían eran animales que, y uno debe asumirlo así, no tenía que ver nada con los asuntos inmundos que establece Levítico capítulo 11, más bien el prejuicio que había es: no se puede comer esa carne porque fue sacrificada a un ídolo. Pero la regla matemática que hay en el libro de Levítico no se podía aplicar ahí, porque se supone o se establecía que esos animales eran limpios, y entonces había esa discusión. Y lo extraño de ello era la discusión porque algunos pensaban que sacrificando esos animales para ritos paganos, el cristiano no debía comer esto. Sin embargo, aquí el consejo del apóstol Pablo es que los cristianos podían comprar libremente esa carne. Por eso hay un texto que dice que cuando se va a la carnicería, usted no se ponga a averiguar si esos animales fueron sacrificados o no a los ídolos para comprarlos, sino que comprar en ese entonces la carne, pues, y tenía el interés de ingerirlo, pues que lo hiciera sin una conciencia culpable de decir que usted estaba pecando con ello. Aunque los cristianos podían comer esa carne
previamente sacrificada en un templo pagano, según lo que usted puede ver y analizar en el capítulo 8, versículos 1 al 13, la práctica de entrar en los templos paganos y participar en sus festivales estaba claramente prohibida para los cristianos. O sea que hay un criterio claro aquí donde los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen, según lo que el mismo Pablo argumenta en el capítulo 8, versículo 4. Ahora bien, noten ustedes que participar de las ceremonias paganas, porque esto lleva en otra dirección al que participa, es también participar de la adoración a los demonios. Es decir, yo puedo ser ignorante de que eso es así y como sobre esto participo de esta carne. Ahora bien, no es lo mismo cuando yo participo en un rito de adoración donde se ofrece eso, porque ya directamente estoy vinculado con un conocimiento donde yo tuve como oferente o tuve como parte de ese servicio de adoración a las deidades demoníacas o las deidades idolátricas que podemos encontrar en la práctica del tiempo de Pablo en el caso de primera carta a los Corintios, que es donde se menciona. Ahora bien, es bueno que entendamos que Pablo usa una terminología en relación con los que son fuertes y los que son débiles, haciendo referencia a aquellos que teniendo el conocimiento lo hacen y aquellos que no teniendo el conocimiento también pueden verse afectados porque yo lo estoy consumiendo. Entonces, por amor a los débiles, no participaré de eso. En este caso, no comeré esa carne, no la compraré por amor a los débiles. El punto está que la decisión que yo pueda tomar, según lo que analizamos la lección anterior o el tópico pasado, tiene que ver con ¿qué? Con yo tomar la decisión por amor. O sea, yo tengo que vincular la decisión que estoy tomando, no es por mi propia conveniencia, sino también cómo yo afecto, cómo yo estoy relacionado con la otra persona con la cual también crezco, con la cual también adoro al Señor. Es decir, la advertencia que Pablo viene presentando aquí en contra de la idolatría, específicamente vienen después que Pablo enumera diferentes eventos que se ven claramente en el Antiguo Testamento en relación con el pueblo de Israel. Estos eventos, estas manifestaciones de desobediencias, de promiscuidad, de rebelión en contra de Dios, muestra cómo Dios en su gran amor amaba a ese pueblo indistintamente su comportamiento. Aunque no aprobaba, aunque no estaba de acuerdo con eso, entendemos que ahora en esta responsabilidad que tiene, el pueblo debe asumir que es el pueblo de Dios y que debe obedecer a la palabra que el mismo Dios ha dado para evitar que en mis decisiones yo me vea vinculado con el enemigo más que vincularme con Cristo. Porque si el Señor empezó una obra en mí de transformación, me va sacando de las prácticas y las bajas pasiones del culto o del servicio o de una práctica idolátrica, y entonces me da el apóstol Pablo ahora una serie de amonestación que son las que nosotros ahora debemos tratar de una manera más específica. Por ejemplo, la misma palabra no que el apóstol Pablo usa es la traducción de la expresión griega mede, la cual significa y no. O sea que el apóstol Pablo usa este término de manera muy consistente en este pasaje, específicamente los versículos 7 al 10, como una manera de establecer conexión entre los 4 mandatos que aparecen en estos versículos que acabé de mencionar. Versículos 7 al 10. No sean idólatras, no debemos cometer pecados sexuales, no pongamos a prueba a Cristo y no murmuremos, como bien usted mencionaba anteriormente sobre estos casos. Si hay una vinculación directa de estos pecados que el pueblo de Israel cometió, ahora en el tipo de análisis intertextual que se puede tomar, en este caso del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, en el caso de Corinto, esta vinculación que hay con el tema de las prácticas del pueblo de Israel y lo que está haciendo el pueblo, en este caso la iglesia de Corinto, entonces ahora el apóstol Pablo usa esos elementos para dar una contundente
amonestación en relación con estas prácticas? Es que lo que nos está enseñando el capítulo 10, los versículos citados y que usted bien estaba comentando en esa dirección, es que cuando el pueblo de Dios participa en eventos rituales, y en este caso vamos a olvidarnos un poquito acerca de los alimentos que son sacrificados a los ídolos, que usted va y compra y que come normalmente porque no son animales inmundos, establecidos como limpios, que el pueblo lo entendía de esa manera. Ahora y usted hacía el énfasis, a lo que Pablo se está refiriendo es a participar en esos rituales, porque en ese entonces se daban personas a la tarea de participar en los rituales y entonces como que no ha pasado nada, iban y participaban de la cena del Señor, mezclando una fiesta idolátrica con una actividad de coinonía que acercaba a los hermanos, como es la cena del Señor. No, y que antes, escúchame la interrupción, se celebraba la fiesta del amor o el ágape, la cual degeneró en glotonería y embriaguez. Claro, y en ese sentido, Pablo advierte, usted no puede estar participando de una adoración idolátrica que se produce en los templos paganos, donde se lleva el producto de ese sacrificio a la carnicería, pues el que la compra y se la come en su casa no hay ningún tipo de problema, pero participar de esas actividades y luego participar de la cena del Señor, entonces hay una clara advertencia del apóstol Pablo. De hecho, cuando nosotros vamos a la guía de estudio, en los 2 párrafos finales que tiene la lección, dice, Pablo amonesta de la siguiente manera: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, para referirse al que quiere participar en la cena, pero también quiere participar en los banquetes que se dan en los templos idólatras. Dice, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, verso 21, como dijo Jesús, ninguno puede servir a 2 señores. Es una situación que se presenta con la claridad del mediodía y es lo que Pablo está exigiendo que debe ser. Dios exige una lealtad incondicional. Da a entender que la idolatría provoca a los celos del Señor. Para que eso no suceda, el apóstol entonces provee en 1 Corintios capítulo 8, los versículos 4 al 6, una regla infalible, no falla, contra la idolatría, aludiendo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, escucha Israel, el Señor, esa es la chema judaica, el Señor nuestro Dios, Él es Señor, Él es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo el poder. A esa idea de amar a Dios por encima de todo, Jesús añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que en este asunto de una advertencia contra la idolatría, lo que el apóstol Pablo está enseñando a los creyentes de esa comunidad: si ustedes quieren amar al Señor de todo corazón, eviten entonces participar de esas fiestas que se hacen en los templos paganos. El mensaje es claro. El apóstol Pablo, en esta cuádruple amonestación contra la idolatría, de una manera concéntrica, los versículos 6 al 11, se ve en esta estructura que algunos conocen como un quiasmo, una estructura del lenguaje que ayudaba a memorizar y a tener en cuenta el punto central que se viene abordando y que el autor o quien escribe quiere expresar. Hablar de una manera concéntrica es venir desde los extremos, derecho e izquierdo, hasta llegar a un centro. Imagínese un sándwich: pan arriba, pan abajo, lechuga arriba, lechuga abajo, tomate arriba, tomate abajo. Y en el centro hay una parte diferente. Imagínense entonces eso en una estructura de mensaje que es la que podemos ver en este capítulo 10, versículos específicamente 6 al 11. Noten ustedes los extremos, versículo 6 y el versículo 11. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Todo esto le sucedió como un ejemplo. Versículos 7 y 10. No sean idólatras, no murmuren.
En el centro, versículo 8 y el 9, no debemos cometer pecados sexuales, no pongan a prueba a Cristo. Cada una de estas declaraciones, como resultado, como efecto negativo, lo que hicieron trajo también unas consecuencias que lamentablemente las que les pasaron al pueblo de Israel antiguamente no van a quedar diferentes en el resultado con lo que el pueblo ahora, la iglesia de Corinto, está practicando. Y cayeron en un día 23,000 y murieron víctimas de las serpientes y fueron destruidos por el destructor. O sea que de alguna manera el mismo tipo de conducta que nosotros podemos tener hoy, si abrazamos el estilo de vida, la forma que la iglesia de Corinto empezó a practicar, también nosotros estaríamos acarreando peores resultados en un tiempo donde tenemos también la misma amonestación, el mismo mensaje, porque el apóstol Pablo le está diciendo que esto ocurrió, que Dios los guió, que Dios proveyó. Y ahí es, pastor, que aparece un texto bíblico conocido como lo es Primera de Corintios, el versículo 12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí viene el versículo memorable que nos gusta, que es el que más conocemos. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que antes, junto con la tentación, nos dará también la salida para que podamos soportar. Amén. Hoy, en este momento, el Señor quiere que tengamos una salida guiados por el poder del Espíritu Santo, concentrados en Cristo, procurando la unidad, sacando toda idolatría de nuestra vida, para que no vengan entonces en su estela una serie de prácticas pecaminosas como aquellas que hemos mencionado, que están vinculadas una de la otra y nos lleva a ver una sociedad que se ha apartado de Dios hoy en día y que estamos llamados como iglesia, como persona, como familia a tener un mensaje distinto por precepto y por ejemplo en el nombre del Señor. Hoy en día no tenemos quizás las mismas tentaciones que tenía la iglesia de Dios ahí en Corinto, pero las tentaciones están. Las estatuas religiosas o culticas no son los únicos ídolos que existen. La gran pregunta para reflexión es: casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. ¿Qué ídolos, si lo tienes, necesita deshacerte de ellos? Vamos a orar. Padre, en este tiempo moderno en que estamos viviendo y estamos estudiando tu palabra, reconocemos que hay algunos ídolos ocultos de los cuales debemos deshacernos. Permite que el Espíritu Santo siempre esté hablando a nuestros corazones, a nuestros oídos, para abandonar lo que desagrada a tu nombre, y que esto pueda ser sustituido por una adoración verdadera a ti como único Dios, Creador, y a Jesucristo, a quien enviaste para darnos esperanza de vida eterna. Gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.